¿Qué tal, queridos amigos y hermanos? Deseo que hoy tengas la dicha de estar disfrutando de las bendiciones de Dios. Estamos a jueves 24 de marzo y el título de esta lección es Salgamos a Jesús fuera del campamento. Está bien interesante esta lección. Quiero leer con ustedes el capítulo del 12 al 14 en Hebreos 13 y después iniciemos con una oración. Dice lo siguiente, la cita bíblica: por lo cual también Jesús pasa a santificar al pueblo mediante su propia sangre. Padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos al porvenir. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, Señor, gracias por ese sacrificio maravilloso que hiciste por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por despojarte de tu gloria, por vivir en carne propia lo que vivimos nosotros, Señor, y mucho más. Gracias, Padre Santo, por venir a este lugar, por darte, Señor, a ti mismo para la salvación del hombre. Ayúdanos, Señor, a tener una respuesta igual en amor, en actitud y en obras hacia tu persona. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Aquí hay algunas preguntas, ¿verdad? Y vamos a comenzar con la primera. ¿Qué significa salir a Jesús fuera del campamento? El lugar fuera de la puerta del campamento era un lugar considerado como el más inmundo en aquel entonces, ya que era allí donde habitaban las personas que se consideraban malditas por Dios, es decir, todos aquellos que cometían un acto ilícito o bien estaban con enfermedades graves, pues era un maldito de Dios, ¿verdad? Era alguien que vivía en pecado y entonces tenía que ser expulsado del campamento y permanecer allá. En ese lugar sucedían ciertas cosas. Por ejemplo, se quemaban los restos de los animales muertos que se habían sacrificado en el santuario. Allí moraban personas como los leprosos, los blasfemos y demás criminales. Este hábito cultural tenía la intención de mostrar que la presencia de Dios solo se encontraba dentro del campamento, al otro lado de la puerta. Todo lo impuro se echaba fuera del campamento, de lo contrario, todo lo puro y santo pertenecía y permanecía dentro del campamento. Ahora bien, así como cada lugar en aquel entonces representaba una condición, ya fuese pura o inmunda, la idea que se nos comparte en esta lección es que Cristo ha estado en ambos lados de la moneda. Si bien es cierto, antes los judíos, ¿verdad?, tenían esa idea de que Dios no podía morar donde estaba el pecado. Pero viene Cristo Jesús y se la pasa morando entre los pecadores, ¿verdad? Recordemos que en el ministerio de Cristo, narrado en la palabra de Dios, en la Biblia, los judíos, los fariseos, ¿verdad?, se quedaban sorprendidos. No podía su mente comprender, entender, concebir cómo es que si Él se decía ser el Hijo de Dios, andaba con los pecadores, iba a sus casas, comía con ellos, se relacionaba con ellos. Y precisamente para eso viene Dios, porque hay algo bien interesante. Si bien es cierto, Dios es puro, pero Él no es como nosotros, que si Él anda en donde hay impureza, tú y yo nos contaminamos de ella, pero Dios es incontaminable, y eso es lo que vino a mostrar Cristo Jesús. Así como en el Antiguo Testamento, en el peregrinaje por el desierto, la presencia de Dios estuvo en medio de su pueblo, ¿sí? Porque al final de cuentas, pues todos, ¿verdad?, somos naturalmente pecadores. En esta tierra habita el pecado. Dios, en la persona de Cristo, también vino y anduvo en ese lugar y padeció los sufrimientos del Calvario. Es decir, pasó fuera del campamento. Es decir, estuvo en la misma condición, aunque sin pecado, como todos aquellos que moraban
fuera del campamento. ¿Por qué? Bueno, porque demuestra ese amor por ese tipo de personas. Es maravilloso. Este tipo de acontecimientos fuera del campamento nos presentan la idea de qué tan impuro y lleno de pecado era aquel lugar. Por ello la Biblia también menciona que Cristo murió como pecador, en el lugar de un pecador, en el lugar donde se respiraba maldad e impureza, ¿verdad? Que fue la muerte de cruz, en donde se ponía, ¿verdad?, a las peores personas consideradas por la sociedad, a quienes hacían los delitos más graves en ese entonces. Allí murió nuestro Señor Jesucristo, fuera del campamento simbólicamente, ¿verdad? Porque estamos hablando de una condición, no exactamente de un lugar geográfico. Hasta allí se humilló nuestro Dios por amor y por gracia a favor de cada uno de nosotros. Soportó vergüenza, fue condenado como alguien que había blasfemado el nombre de Dios. A causa de ello su nación, aquellos que también recibieron gracia, le rechazaron. Aquellos que fueron escogidos lo repudiaron hasta matarle clavándolo en un madero. Es decir, simbólicamente, la nación judía echó a Jesús fuera del campamento como una cosa vergonzosa, como una persona inmunda, como alguien indecente. Yo no sé tú si has reflexionado en todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé tú si analizas todo lo que Él sufrió en nuestro lugar, pero Él estuvo allí por nosotros. Y aquí es donde el apóstol Pablo nos habla, ¿verdad? Es donde ahora nosotros entramos en escena como pueblo de Dios, y el apóstol Pablo nos exhorta a cada uno de nosotros en Cristo Jesús a seguirle a ese lugar tan espantoso fuera del campamento. Es decir, si Cristo Jesús estuvo dispuesto a ir a ese lugar por amor de esas personas, la pregunta es, ¿estamos tú y yo dispuestos a seguir a Cristo Jesús, a ese tipo de lugares, a llevar el evangelio eterno, a predicarles lo que Dios ha hecho por nosotros en la persona de Cristo? Esa es la exhortación del apóstol Pablo. No se refiere a vivir en pecado, se refiere a estar dispuestos a soportar lo que Cristo soportó. Vergüenza, humillación, burlas, incomodidad, entre tantas cosas que conocemos que existen en un lugar manchado por el pecado, y aguantar las actitudes de quienes no quieren aceptar a Dios en su vida. Ahora bien, encontramos algo sumamente interesante. Hebreos sugiere que la presencia de Dios está ahora fuera del campamento donde habita el pecado. Y esto tiene mucha lógica y mucho amor, ya que al señalar que la presencia de Dios está en dicho lugar, es porque anda en busca del hombre perdido. Quiere mostrar su gracia ante el pecado, su salvación y su amor. Recordemos que en una ocasión Cristo Jesús mencionó lo siguiente: no he venido a salvar a justos, sino a pecadores. De hecho, en el momento en que Dios, en la persona de Cristo, es encarnado, nos señala ese deseo y amor tan grande de Dios, que no le interesó habitar en un lugar lleno de maldad y de pecado, sino que vino hasta acá por cada uno de nosotros. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, pero la pregunta es, ¿qué estás dispuesto a dar por Cristo? ¿Qué estás dispuesto a hacer por tu Dios? ¿Qué tipo de respuesta le estás dando a Dios por salvarte, por mostrarte su amor, su gracia, por mostrar esa necesidad? ¿Verdad? ¿Qué tan dispuesto estás por seguir a Cristo? Yo no sé qué tan dispuesto estás, ni qué tan capaz podamos ser al dar nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestra voluntad, nuestra vida por Cristo. Yo no lo sé. Pero déjame decirte que si lo hacemos, en ningún momento de mi vida, al analizar la palabra de Dios, he visto que uno de los discípulos de Cristo se haya arrepentido. Aquellos discípulos que realmente le siguieron, que estuvieron dispuestos a dar su vida por Dios, murieron satisfechos de lo que hicieron.
por lo que hicieron. Ahora bien, yo te hago esta pregunta para ir terminando. ¿Qué significa para ti seguir a Cristo fuera del campamento? Deseo que la compartas en los comentarios, que puedas analizarla, que la platiques con tu familia y que puedan llegar a una respuesta, ¿verdad? ¿Qué tan dispuesto estás a seguir a Cristo? Es decir, a seguir el camino que Él nos ha trazado, ¿verdad? Para ir y llevar la salvación de buenas nuevas a las demás personas que aún no le conocen. Deseo que tomemos cartas en el asunto de nuestra vida cristiana y que busquemos deshacernos de aquello que nos impide seguir a Cristo fuera del campamento. Vayamos con aquellos que necesitan de Dios sin importar dónde se encuentren. Sé que no es fácil, sé que cuesta mucho y por eso mismo se vuelve un sacrificio agradable a Dios cuando llegamos a vivir de esa manera. Dios nos ayude y nos guíe a seguirle a Él. Deseo que Dios te bendiga grandemente, que me ayudes a compartir este contenido, que te suscribas, ¿verdad? Que ayudes a que este canal crezca para que más gente pueda ver y pueda escuchar este tipo de contenidos. Deseo de verdad, de todo corazón, que esto te pueda ayudar, que hoy en este día te vayas a tu trabajo, ¿verdad? A hacer lo que tengas que hacer pensando en este mensaje. Comparte, comenta, apoya y verás que Dios te va a bendecir. Deseo que tomes decisiones importantes en tu vida, que sean decisiones para vida eterna. Que Dios te bendiga siempre.